Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos chismosos? Espero que estén listos porque hoy tenemos un chismecito de esos que te dejan pegado a la pantalla y con la mandíbula desencajada. Preparen las palomitas, preparen el té, preparen todo lo necesario porque hoy vamos a hablar de Alil y Esla. Sí, como lo escucharon. Alil. Ese hombre con esa mirada que derrite el hielo, que te hipnotiza con su porte y que te hace suspirar con solo verlo. Y Esla, esa mujer con una energía que te contagia, con una voz que te acaricia el alma y una sonrisa que ilumina cualquier lugar. Ya sé, muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, y créanme, valió la pena la espera. Hoy vamos a desentrañar su pasión. ¿Amor? ¿Relación secreta? ¿Amistad profunda? Descubriremos todito, lo que se sabe y lo que se especula. Prepárense para descubrir la verdad detrás de esos rumores, esas miradas cómplices, esos encuentros que, bueno, ya lo verán. Les prometo que esto les va a dar para comentar con sus amigos por días. Pero antes de sumergirnos de lleno en el drama, que por cierto, es un drama de esos buenos, de los que nos encantan, quiero darles las gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser la mejor comunidad de chismosos del Internet. Ustedes son lo máximo. ¿Y si aún no están suscritos, qué están esperando? Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y únanse a la familia. Tenemos muchos chismes, exclusivas, entrevistas y sorpresas esperándolos. Ya lo saben, suscribirse es gratis y los mantendrá al día con todo el chismecito del momento. Así que suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Bueno, basta de preámbulos. Vamos a lo que nos interesa. A los detalles jugosos. A la carne del chisme. Para los que no los conocen, permítanme darles una breve introducción. Aunque honestamente, ¿quién no conoce a Ali? Es uno de los actores más guapos, talentosos y cotizados de Turquía. Sus trabajos en televisión y cine son simplemente espectaculares, y ha demostrado una versatilidad que pocos actores pueden igualar. Tiene una legión de fans que lo adoran, no solo por su apariencia física, sino también por su talento innato y su capacidad para conectar con el público. Siempre ha sido muy discreto con su vida privada, lo que solo alimenta la curiosidad, ¿verdad? Siempre deja con ganas de más. Y Esla, ¡ay, Esla! ¡Qué mujer! Es una actriz y cantante con una voz angelical, que te eriza la piel, y una personalidad arrolladora. Su presencia en cualquier escenario es magnética. También es una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco. Su carisma es innegable, su sonrisa es contagiosa y siempre se ha mostrado muy auténtica y cercana a sus seguidores. Es de esas personas que te hacen sentir que la conoces de toda la vida. Pero, ¿qué los une? ¿Dónde comienza esta historia que ha mantenido en vilo a tantos? ¿Dónde se enlazan los destinos de estos dos grandes? Todo comenzó, bueno, como suelen empezar la mayoría de las historias de amor, amistad y chismes, en el set de grabación. Alil y Esla compartieron proyecto y ahí, en medio de escenas románticas, largas jornadas de trabajo y horas de espera, fue donde la chispa prendió. Y vaya que prendió. La producción que los unió fue él. Me pregunto si todos ya saben cuál es, ¿verdad? Pero para mantener la intriga, lo revelaré más adelante. El caso es que en ese set, en ese ambiente de luces, cámaras y acción, se forjó una conexión especial entre Alil y Esla. Y los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la química evidente entre ellos y la cercanía que mostraban. Fotografías en eventos públicos, miradas cómplices que parecían secretos a voces, comentarios en redes sociales que desataban la locura. Todo sumaba a la especulación, a la fantasía, a las ganas de verlos juntos. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en hacerse eco de estas sospechas. Las revistas del corazón, esas que tanto amamos y odiamos, publicaban artículos con títulos explosivos como Alil y Esla, Amor en el set, el secreto a voces que conmueve a Turquía, o la química explosiva que nadie puede negar. Y como era de esperarse, las portadas se agotaban en los kioscos. Al principio, ambos negaron cualquier relación amorosa. Dijeron ser solo amigos, compañeros de trabajo que se llevaban bien. Un clásico, ¿verdad? Pero, las imágenes, como siempre, hablaban por sí solas.
En entrevistas, las preguntas sobre el tema eran inevitables. Los periodistas hambrientos de chismes no perdían oportunidad para indagar. ¿Qué respondían ellos? Con evasivas risas nerviosas, miradas que parecían decir, no podemos hablar de eso, y declaraciones ambiguas que no confirmaban, pero tampoco desmentían. Un clásico de manual. Jugaban con la intriga alimentando el fuego de la especulación, y manteniendo a sus fans en vilo. Pero, ¿qué pruebas tenemos para afirmar que algo más sucedía entre ellos? Aquí viene la parte jugosa, la que todos estaban esperando. La evidencia que nos hace vibrar. Primero, tenemos las fotografías. Y no hablo de fotos posadas para la prensa. Hablo de fotos robadas de paparazzis acechando, de capturas que revelaban una cercanía innegable, que eran como pequeñas ventanas a su intimidad. Fotografías en la calle caminando juntos, tomados de la mano, compartiendo una risa cómplice, o compartiendo un abrazo casual que parecía cualquier cosa menos casual. Detalles que, sumados a todos los rumores, eran bastante reveladores. Fotos que pintaban un cuadro mucho más íntimo de lo que querían admitir. ¿Cómo negar esa complicidad, esa cercanía, esa chispa que saltaba de la imagen? Imposible. Luego, los testimonios de personas cercanas. Amigos, compañeros de trabajo, incluso miembros del equipo de producción. Se filtraron algunos comentarios que hablaban de una conexión especial entre Halil y Esla. Se mencionaban cenas íntimas, viajes secretos, gestos románticos que iban más allá de la amistad. Detalles que, si bien no eran pruebas irrefutables, alimentaban el rumor y le daban más credibilidad. El chismecito corría por todos lados como un río imparable. La gente hablaba, comentaba, especulaba, y la historia se volvía cada vez más interesante. También, la química en pantalla. Claro. Podemos decir que son actores, que están haciendo su trabajo. Pero, hay algo más. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la forma en que se tocaban, la conexión que se sentía en cada escena. Era imposible negar la atracción y la conexión que existía entre ellos. La energía que desprendían era innegable y se sentía en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada. La cámara capturaba esa magia, esa tensión, esa atracción que traspasaba la pantalla. Y el público, por supuesto, lo notaba y lo amaba. Y por último, y quizás lo más importante, el comportamiento de ambos en público. Si bien trataban de ser discretos, de mantener las distancias, no podían evitar ciertas actitudes que delataban lo que sentían. Los nervios al ser preguntados por el otro, las sonrisas que iluminaban sus rostros al escuchar su nombre, y la evidente felicidad que irradiaban cuando estaban juntos. Esas pequeñas actitudes, esos gestos sutiles, eran la prueba definitiva de que algo especial sucedía entre ellos. No podían ocultarlo. ¿Y qué pasó después? ¿Confirmaron su amor? ¿Se atrevieron a gritarlo a los cuatro vientos? Bueno, la respuesta es un poco agridulce como un buen melodrama turco. Nunca hubo una confirmación oficial de su romance. Nunca posaron juntos para una revista, ni se declararon públicamente su amor. Ni siquiera una publicación en redes sociales que los delatara. Pero, tampoco negaron lo evidente por completo. Simplemente dejaron que el tiempo hiciera su trabajo. Y al final el silencio, las miradas, las especulaciones y el hecho de que los rumores persistieran por tanto tiempo, hablaron más fuerte que cualquier palabra. Dejaron que las imágenes, los rumores y las especulaciones fluyeran, sin dar explicaciones, sin justificaciones. Quizás, solo quizás, querían mantener algo para ellos. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Que Halil y Esla vivieron un romance o al menos una intensa conexión, que prefirieron mantener en secreto, lejos de los focos y la presión mediática. Quizás por proteger su privacidad, quizás por miedo a las consecuencias de exponer su relación al escrutinio público, o quizás simplemente porque querían disfrutar de su amor sin ataduras, sin tener que dar explicaciones a nadie. Lo que sí es cierto es que su historia, aunque breve y discreta, dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. Y aunque no sepamos con certeza el desenlace final, lo importante es que vivieron su amor, a su manera, y nos regalaron momentos inolvidables. Nos regalaron la magia del cine, la emoción de la televisión y la fantasía del amor. Y eso, amigos, es lo que cuenta. Ay, como les prometí, el proyecto que los unió fue Amor en blanco y negro.
Una serie que cautivó a millones de personas en Turquía y en todo el mundo. La química entre Halil e Esra en esta serie fue tan palpable que muchos creyeron que traspasaba la pantalla. Y honestamente no los culpo. Verlos juntos era un deleite para los ojos. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos. ¿Qué les pareció? ¿Estaban al tanto de esta historia? ¿Qué opinan de Halil e Esra? ¿Creen que realmente hubo un romance o solo fue una gran amistad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, así todos nos enteramos de los chismes. Y recuerden que la opinión de la comunidad es lo más importante. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo en sus redes sociales y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y sí. Síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo. Aquí les dejo los enlaces. Muchas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es vida.